Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical en este 33º domingo del tiempo ordinario. Es prácticamente el último domingo, como le decimos nosotros así, pero el próximo domingo 34 es la fiesta de Cristo Rey. Apecha Ñandeña termina, lleva el año litúrgico 2024. Solo estos 2 domingos, queridos amigos, que el Señor nos habla desde su palabra. Porque al llegar al próximo domingo 34, estamos llegando a nuestra propia resurrección. Desde el domingo 34 hasta el otro domingo, dentro de 15 días, el año 2025 en la liturgia de la iglesia. Así es que ñamañaponaque, añajanduponaque, yayesapeaque, hayayapisaca ponabe Ñandeyara Ñe'e. Hoy la primera lectura en la pedagogía eclesial nos trae la profecía de Daniel, capítulo 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se alzará Miguel el gran príncipe que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será el tiempo de tribulación como no hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Queridos amigos, esta lectura ya tiene ese tinte apocalíptico. Apocalipsis se dice, lleva al mundo, pero sin embargo se utilizan esta simbología. Pero él dice el aspecto del apocalipsis quiere decir en griego, quiere decir revelación. Peñandeyara entonces ape oye sacañandejina. Hetama yaguataoñon día lleva Ñandeyara. Hetama ye saukaguri peme dentro de una historia de salvación. Añande hetaña ñemonguetacuria lleva en estos 34 domingos, por lo menos del tiempo ordinario, más los tiempos fuertes que nosotros le llamamos el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de la Semana Santa y el tiempo pascual. Hagoanga entonces, coanga o pacueteoma estos 34 domingos del tiempo ordinario, oye, emañan de su revelación. Coanga se ayesha kama bem, ayu imagina ko abe benda witepe. Siempre la simbología bíblica, queridos amigos, nos hablan con estas terminologías apocalípticas de revelación que simplemente son una simbología, ciertamente, ¿verdad? Los signos son muy importantes. Lleva para decirnos que la presencia de Dios está aquí, la irrupción de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad. Pero en todos los acontecimientos importantes donde Dios se da a conocer. Capítulo 19, capítulo 20, encontramos a un Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? Lleva las montañas, el humo, hambre de todo un poco. Esta es la forma como nos está diciendo, queridos amigos, esta mañana de ella en nuestra historia de salvación. Esta mañana de ella es hoy peñan de yara, peñan de apetepe o guatajina, oye esa caña de peñan de la picharu pibe. Algo anga ella de bueno será allí, con anga shetea yo abejina, opeare. A wiwi página go ave ambo wiwi pa cuanto y que tu hanguaisa ro atoy ro mongu andere yesa cuala se ay me jama pende abitebe.
Y por eso esta lectura tan interesante, ¿verdad? Aquí esa angustia parece para todos, pero es una angustia, esa espera que nosotros tenemos, una angustia de salvación. Pero los que confiamos en ese amor misericordioso, nos dice la palabra del Señor, no hay ninguna angustia para el día final. Y porque justamente nosotros estamos en este camino de Dios. Ñande vamos hoy lleva ese peñan de yara siempre. Ñande mongu lleva peñan de yara entonces hoy potañan de ñañandú su fuerza, su espíritu, su gracia. Vea la ruaj, la presencia de un Dios que nos inunda totalmente. Y esto es revelación. Cuando hablamos de revelación, quiere decir que Dios mismo se nos da a conocer. Y como ya estamos cerca, decíamos, el próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey y de Jaque. Estás, mejor dicho, a punto de llegar a lo final. Entonces, cara a cara con Dios. Encontrarse cara a cara con Dios quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que llevar nuestras manos cargadas de nuestras buenas obras. Upebeñan de lloras y tañan de bueno, y pues mi vende po lleva. Ñamañami, bate copa. Va a valare guarúa vende po vejena. Porque reñepia aren va a pore ya pope y poná, penderoga pupe a lleva. Porque reñepia a para salir de cualquier cosa negativa. Porque estar reñepia a para salir de la corrupción, del vicio. Porque estar reñepia a para salir pecaña yeú. Porque reñepia a ya pole y pona mía por no que la ecoye drogado verbe. Reñepia a por no que la ne pocoví, ne pomondad o lo que sea. Lleva. O sea, todo lo que significa para nosotros, queridos amigos, un salir de lo que es negativo. Extiende tu mano. Entonces, veo que solamente siempre la necua pecha, imagina, porque hay que mondaina, tenés esa, ¿verdad? Pecha, hay que castigar a los pobres o a quien sea. O porque verdaderamente fueron manos que han acariciado a aquellas personas que necesitaban. O son manos que han ayudado y que han levantado a aquel pobre que estaba caído por tierra. Hablando yo que, ciertamente que el juicio final, recuerdan ustedes muy bien, ¿verdad? San Mateo, capítulo 25, cuando nos habla, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y fuiste a visitarme. Podemos decir, estuve en la ignorancia y me ayudaste para que pueda salir de esa ignorancia. Estuve en una situación de peligro y me salvaste de esa situación. Cada uno es yo que recuerda y que tú la lleva la ñan de lista con Ana. Pero lo importante es que hemos de resucitar. Eso es lo que nos dice aquí esta primera lectura del profeta Daniel. Porque el gran príncipe, el Señor de nuestra vida, nos está llamando. Y dice dos cositas importantes. Muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán. ¿Pero para qué? Unos para la vida eterna y otros para la ignominia. Volvemos enseguida con más. Ñandillarañe dominical. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, y yo tu página con Ave lleva peñan de Yarañe de Atoña de Noy, como todos los domingos, o para poder tema la de año, la de ciclo litúrgico. ¿Dónde más falta Ñande? Domingo, coja próximo domingo, fiesta de Cristo Rey. O peago y cena, peñan de Recobé, oye topalle, baña mañana, peñan de Yararezares, o mañana peñan de Rezares, o peña de Pesa muy milan de polla y pisomiña mañana. Epalare huerúa sheina. Las obras buenas, las obras que nosotros hemos realizado, las obras de bien. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Amba ella bandera y cora. Reyapoba ve y bonataba reyu con las manos vacías. Y hoy entonces la segunda lectura, siempre de la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 10, versículo 11 hasta el 14 y luego el versículo 18. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentaban diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos
debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Queridos amigos, esta es la segunda lectura. Estábamos leyendo en estos días, en estos domingos, de una forma continua. Lleva la carta a los hebreos. Pero lo importante es lo que nos quiere hacer entender el autor sagrado. Todo pecado, queridos amigos, nos aleja de Dios. Todo pecado. ¿Y qué significa el pecado? Mañana, en hebreo se dice el atá, ¿verdad? Atá. Eso significa alejarnos de Dios. Hañande yarande oyurende, pende sija, pende ru oyure, haishandende abuela, inde mi hijo, aniken de pocovi, mi hijo, aniken de mondá, mi hijo, aniken de corrupto, mi hijo, aniken de desobediente, etc. Hagamos la lista que queramos, bueno, de lo que está bien y de lo que está mal. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, te pongo ante dos caminos. Ande upebe entonces reñemoita arechata hereta, bueno, mooto pasha guatana. Entonces, ella vaya potagina. Y bueno, desde ahí entonces, queridos amigos, nosotros podemos mirar, podemos entender y podemos decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para vivir esta vida auténtica así como el Señor me pide? Porque sabemos que el pecado es entonces una acción que nosotros le llamamos acción moral. Moral, que dicen de reikua ponajina, la reyapoa, oibai, frente al pueblo, frente a la gente, frente a la comunidad. Por ejemplo, remoipe, cuestión de jubilación VIP, umía yayesha cuana, umía con oibai, no está bien ante el pueblo, tan hambreado, tan ignorante por falta de educación. Añandí, tranquilamente ya decidí, pea oibai, pea yayesha cuana, da cuaimba esa pala, da yayesha pea. Y después nosotros seguimos y decimos y justificamos que sigue esto y aquello. No, Señor. No podemos entonces nosotros crear desigualdades. Se dan cuenta que para mirar el aspecto de la equidad, es decir, procurar verdaderamente que todos en la comunidad podamos estar mejor, entonces quiere decir que tenemos que mirar y apuntar hacia la equidad. Es decir, hacia lo justo. Dios es justicia. Primera lectura y ponañan de despertarán ante el Señor del polvo y ahí seremos juzgados. Hey, brillan de Daniel. Vaya guabalan de poina. ¿Qué clase de manos estás trayendo? Manos cargadas de justicia, de amor, de equidad, de igualdad, de seriedad, de empeño, de trabajo. O simplemente manos, como yo le estaba diciendo, poco iwi. Entonces, por eso que aquí cuando nos está diciendo esta segunda lectura, la carta a los hebreos nos está diciendo muy bien que el pecado nos aleja de Dios. Eso significa alejarse de Dios, no hacer moralmente hablando aquello que Dios nos pide. Porque Yeikuapona, moralidad quiere decir que vos sos auténticamente consciente de lo que estás haciendo, está mal. A la peare yapono, quiere decir que entonces estás en el pecado, estás en la injusticia. Atá, hebreo en la Biblia. Y bueno, y así continúa. Ahora nos da una linda posibilidad y eso es lo que Dios nos presenta en la palabra de Dios. El profeta primero te presenta la realidad y te dice, o sea, aunque te duela, mete el dedo en la llaga y te está diciendo, primero entonces te quiere ayudar a que vos puedas acercarte. Los domingos anteriores escuchamos al hijo de Timeo, era Bartimeo, anda yendo Jesai, era ciego. Aupeaco entonces dice que nosotros somos los que estamos ciegos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, aquel que se le dice las cosas y no hace, porque le interesan solamente sus bienes. Ese es el egoísta. El egoísmo es encerrarse tanto. Yandego ya le tiene expresión y pone interés y peña neñepe.
ne ambua. Va a irse la ambua. Vengo a ver y ve a pe ambua. E poco ese ve a pe ambua. Oñembot. O vea coña de ella, hoy yo he llevan de dónde ne ambu ahí te de unos amigos ahí porque eres ñembotén, eres endusei. Oye, de allá eres ñembotén. Tenemos ahí otra plantita interesante mía, más ahora mitad, ahora era jugar o ve, era un bota bella. En botén de no queja que upa y en botén de no queja que upa ya yo pues yo ñembotén veinte. A veces. Pero justamente es interesante, ¿por qué el pueblo le puso ese nombre, Botén de no queja que upa ahí? Porque el sacerdote siempre, el profeta, era el que traía la palabra de Dios, anunciaba del aspecto moral, pero ella puede poner para ahí. Entonces, como nenes endusei la oye, entonces en Botén de no queja que upa ahí, nenes endusei, de ella posei, allí va lo oye, pero desde Dios. Y eso es lo que nos dice esta segunda lectura, pero nos presenta la libertad. Jesucristo recompone esa relación con el Padre. Es Jesucristo, entonces, como nos decía aquí. Ese culto anterior de los sacerdotes se presentaban diariamente, pero sin embargo, ahora, con Jesucristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, es el que nos redime. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que tenemos que aferrarnos al manto de Cristo. Aferrarse al manto de Cristo quiere decir aferrarnos a sus preceptos, a sus mandamientos. Ñahendula y añandé. Va ella bañandé ya pona peñandera pea lleva. A peña endurireca tu estese yo que veña setamante hoy, porque Cristo nos libera. Cristo hace que nosotros entonces todas las cosas que consideramos tantas veces, ¿verdad? Cosas para nosotros, ¿verdad? Que nos hará feliz. Sin embargo, nos damos cuenta que nos lleva a la infelicidad. Y el tercer elemento, queridos amigos, que nos presenta hoy la palabra de Dios, dice, Cristo, Dios, jamás nos rechazará. Jamás nos rechazará. Toda vez que nosotros nos presentamos ante el Señor y decimos, Señor, he pecado. Señor, me he alejado de ti, pero vengo arrepentido porque sé que por tu preciosa sangre, como se suele decir, la sangre del Señor tiene poder. Es decir, que nos libera a nosotros porque nos lleva a un recapacitar. Ñamañá lleva ñaguaje ñana putu ubeña mindu uhayae. Llegó anaye ayata pemba ebai pesevicio pecaña peaiko apita peaiko se posire y se roga be angbe poti se mire kobe angbe potio lo que sea da cuase imba venda aceitu pa obese umia ya ella beiteta. En la medida en que nos dejamos tocar por la gracia de Dios y nos dejamos lavar por la sangre del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominica. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue,
1920, Fernando de la Mora, Zona Sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical, 33º domingo, 33 domingos vayas a Sajina P34 el próximo Opama la Ñande año litúrgico. Opera Ñande Yara con Anga Ñande Atoin Jao yo puedo ir veinte Ñande peje llave iba y es Ñande, ¿verdad? Entonces, salir del pecado. Pecado es todo aquello que es moral. Moral es dicen dere y cuá poná, va para lo y poná, va para lo y vaya. Jare ya po lleve y vaya. Apea dice la moralidad. Aupeare, upeave Ñande Ñambojera, pecado. Entonces, tenemos que entender, queridos amigos, que el pecado es aquel acto que nosotros, a sabiendas, reikua pona llevar la reicor de caunde aljebe coenwe poti cuanto oñebe de osei la misa veñemo cristiano guau que pea que amoa neñe ere hijan de ella pues ella vamos a vender hogas pube, etcétera, etcétera. Tu responsabilidad en donde vos estás, en tu servicio que Dios te ha dado para que te preocupes de tu hermano. No te olvides de la carne de tu hermano en otras oportunidades, ¿verdad? O sea, mirad tu comunidad. Somos responsables de la comunidad, todos nosotros. She responsable de mi hermano, she responsable de mi comunidad. Handé responsable de depende yo que no iba a depender y de todos, ¿verdad? Todos somos responsables unos de los otros. Y por eso que al hablar de responsabilidad quiere decir llamado de las cosas del pueblo, de la gente, ¿verdad? Entonces somos responsables. Todos procuramos responder al llamado de Dios que nos dice, pelle preocupa mila la pendera pisare por las cosas que yo les di. Ay llama curipende pobe peño organizajan. Añandela la yaicoponeros y así hay mucha pobreza, hay mucha indiferencia, hay mucha falta de dignidad al crecimiento. Quiere decir que nosotros somos los responsables. Yo pienso, como decía este gran actor de cine, ¿verdad? Y él también era el que escribía, dice, los mismos guiones, el famoso Cantinflas. Él en una parte que a mí se me quedó siempre, ¿verdad? El embajador, creo que se llamaba, algo así se llamaba esa película, ¿verdad? Que él tiene. En un momento dice en su discurso, como nuestro Señor ha dicho, bueno, no dice así como nuestro Señor, sino que dice, ¿verdad? Como uno allá en Palestina había dicho, ámense, amaos los unos a los otros. Pepe entendía ahí, a Pepe Hendú, armaos los unos contra los otros. Y nuestra sociedad muchas veces se mueve así, queridos amigos. Ñandela Yeico Jagua viene a ser como la famosa Pax Romana, ¿verdad? Entonces tenemos que estar armados, entonces aquí va, estilo dictadura, lleva. Yo si no, nadie la negare. De su ámbito, te vean boca, puede llevar esa parecerse, porque en ella pues la señal pues armaos los unos contra los otros. Queridos amigos, esta es una propuesta, y esta es la propuesta del Evangelio. Esta es la propuesta de Dios. Entonces escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 32. Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir
sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Queridos amigos, como estábamos diciendo, ya imaginan este 33º, son lecturas bien apocalípticas. Upeago dice en Peña de Yara, oye esa caína a través de las señales, de los signos, de los símbolos. Importante que sepamos leer el signo de los tiempos, cómo se manifiesta a Dios. Y entonces de esta manera también nosotros, ¿verdad? Estamos atentos. Pero los signos, queridos amigos, significan aquellos signos que lo vemos, lo sentimos, lo escuchamos, lo tocamos en el día a día de nuestra vida. Y andego ya va, enseguida. Y andemos otro la yaguataña. Estamos yendo hacia un verdadero crecimiento en nuestra vida de dignificación del hombre. Taigo ñandé al contrario. Ña penoño acá nejina lleva, entonces queremos que los otros upeango en todo caso Maquiavelo. Ve cuando yo ven la Maquiavelo porque veces ñandeñas en duda ya vean. Maquiavelo simplemente decía llegar al fin, te hace las interesas. Nace interesa y los medios. Sheika tú hay por los medios que quiera para poder llegar a mi finalidad. Entonces la royucano, te la royucaba en la ley que todas las sean guajes pepe. Entonces ella pota peja y Maquiavelo. La amondana la hace rico janguaje. Entonces ella pota peja de pueblo, amondata ahí. A pizza. Y ande ella por las cosas de acuerdo a lo que queremos. A la Maquiavelo. Pero peanda el evangelio. Maquiavelo anda ahí Jesús. Maquiavelo anda ahí el evangelio. El evangelio de Jesucristo es verdaderamente aquí todo lo contrario, ¿verdad? Es una entrega, es una generosidad. Pero para eso, ustedes se dan cuenta, dice, vengo besa las 5, vengo besa, o la arabaía ven enseguida, bella la oquita más, muy bien, a veces me la pena, mía la pentende, alanda pelleza cuay, la oíno hina pe calle, pero mo potía hina para brisa cuera, pero hubo vende chipa, pero hubo anambre, o hubo guatao vejina porque en dos ensayos otro a tu muleta oye de siempre en los semáforos que esto aquí vais a andar ya esa quiere decir que algo no funciona, ¿verdad? Quiere decir que no estamos organizados, porque estos hermanos nuestros no tendrían que estar ni pasar estas situaciones. Y entonces quiere decir que nosotros estamos mal. ¿Saben por qué? Porque también nosotros comenzamos a pensar enseguida allá en ego con algo ya poco como si fuese que simplemente ellos fuesen los culpables y ellos quisiesen estar allí, venir a pedir limosna. Yo una vez pienso y digo, ¿será que yo también podría hacer eso y ponerme en el semáforo a limpiar parabrisas? ¿Será que tendré ese coraje? Porque me han de coraje, ¿no? ¿Pero por qué tenés coraje? Porque en dere y la otra posibilidad. Ya potente maoí, porque ya vean la ese modo de vida. Modus vivendi, ya en de vea. Entonces yo que fuera con haya esa, vean de yara, y ponañan de. Y entonces, dice, cuando veamos estos signos, tenemos que darnos cuenta que el fin está cerca. ¿Qué quiere decir el fin está cerca? Quiere decir que las cosas no están funcionando. Ese es el fin de una generación, el fin de una sociedad, el fin de una familia. Y nosotros sabemos después, ¿qué podés esperar? Una familia así que no tiene educación, que no tiene oportunidades, ¿qué podés esperar? Y después nosotros decimos, no queremos que existan pobreza, no queremos que existan bandidaje, no queremos que existan motochorro, no queremos. Anda ya hipotaitamante, porque ñande hoy entonces ñame.
estamos dando el caldo, como se suele decir, ¿verdad? Para que existan estas injusticias. Así es que, queridos hermanos, como dijimos hace rato en esa segunda lectura, el aspecto moral es importante. Porque ñande ya igual pona va evaluar mi bahía, va evaluar mi pona. Entre los y piana y todos tenemos que convertirnos hacia Dios. Estamos en el 33º. Última oportunidad, ñande ya la ñande. Ahí pona ñande. Dale, fuerza, ánimo. Hay que levantar la cabeza porque el fin está cerca. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de fundar la iglesia de Antioquía y realizar una fecunda labor evangélica, San Pedro dejó en esa sede a Evodio y viajó a Roma, en donde la incipiente comunidad cristiana lo reclamaba. Al arribar, asumió plenamente su rol de cabeza de la cristiandad y sentó las bases de la organización eclesial. De sus milagros y santidad muy pronto se hizo eco toda la ciudad y llegó a los oídos de Nerón, quien, preocupado por la creciente popularidad de esa secta que estaba eclipsando a los dioses romanos, decidió perseguirlos con la excusa de que eran ellos los responsables del incendio que consumió buena parte de la ciudad en el año 64. Para entonces ya San Pablo estaba detenido en Roma, donde fue llevado para ser juzgado como ciudadano romano, culminando así el calvario al que fue sometido tras su detención en Jerusalén, los 2 años de prisión sin juicio y el tortuoso viaje a la capital del imperio que duró varios meses y de allí de nuevo a la cárcel otros 2 años. Dado que a los fogosos cristianos no los arredraba el hecho de que cada día murieran cientos de ellos en el circo y aún así seguían pregonando a grito abierto su fidelidad a Cristo, el emperador optó por darles en la cabeza, y las cabezas eran San Pedro y San Pablo. En el año 67 envió por ellos. Mandó a crucificar a San Pedro, quien en el momento de la ejecución pidió ser crucificado cabeza abajo, y San Pablo fue decapitado porque su condición de ciudadano romano lo eximía de la muerte en la cruz. 2 siglos más tarde, sobre la tumba del apóstol Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino edificó la primera basílica de San Pedro y encima del sepulcro de San Pablo, a 11 kilómetros de allí, ubicado en la hacienda Lucina en la vía Ostiensis, fuera de las murallas de la Roma de entonces, el mismo Constantino construyó la basílica de San Pablo extramuros. La basílica de San Pedro fue levantada a partir del año 323 por el emperador Constantino y el Papa Silvestre celebró el 18 de noviembre del 326 la primera misa sobre el altar principal, bajo el cual se encontraba la tumba del apóstol San Pedro, protegida por una espesa capa de bronce sobre la que estaba esculpida una cruz maciza de oro de 150 libras y era inaccesible para los peregrinos, que debían conformarse con verla a través de una ventanilla ubicada en las gradas del presbiterio, y así permaneció durante toda la Edad Media. En 1452, el Papa Nicolás V decidió reconstruir la basílica porque su estructura original amenazaba con derrumbarse, pero al poco tiempo de comenzar la obra falleció el pontífice y hubo que esperar medio siglo para que se reanudara por orden del Papa Julio II, quien le encomendó la misión al pintor y arquitecto Donato Bramante, que comenzó su trabajo en 1506. Pero fueron necesarios 120 años más en los que dirigieron o participaron en su construcción Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Antonio da Sangallo, Domenico Fontana, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, entre otros, y el paso de 21 papas por el solio pontificio antes de que Urbano VIII la reinaugurara el 18 de noviembre de 1626. Y aunque le faltaban detalles, quedó como la podemos apreciar hoy. 5 naves que ocupan 15.000 metros cuadrados, distribuidos en 212 metros de largo por 140 de ancho y 133 de altura, en promedio. Una cúpula superpuesta sobre el altar mayor de 95 metros de diámetro
y 136 metros de altura, y en su interior se distribuyen 45 altares, 11 capillas y contiene inestimables obras de arte, pinturas y esculturas, que además son invaluables. Y si San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias, la de San Pedro es el centro del mundo católico. La Basílica de San Pablo Extramuros, que también fue erigida por Constantino en el siglo IV, e intervenida y embellecida por los emperadores Teodosio, Graciano y Valentiniano, resistió el embate del tiempo y los saqueos de Genserico y otros reyes visigodos en el siglo V, hasta que en 1823 un incendio destruyó su arquitectura primitiva y el Papa Pío VII ordenó su reconstrucción, que con la contribución de los católicos de todo el planeta fue terminada en 1854 y consagrada por el Papa Pío IX. Aunque difiere de la estructura primaria, la basílica conserva algunas características de su configuración paleocristiana. Afortunadamente, se salvaron de la conflagración su puerta bizantina, una de las más hermosas del mundo y que solamente se abre para iniciar los jubileos, y el baldaquino original de estilo gótico, hecho por Arnolfo di Cambio en 1285, que protege el altar mayor, bajo el cual se encuentra la tumba de San Pablo, ubicada en el centro de los 131 metros de longitud que tiene la basílica, los 65 de amplitud y los 30 de altura. Y en sus 5 naves están distribuidos los retratos de todos los papas desde San Pedro. Como quien dice, en su interior se conserva el compendio de la historia de la Iglesia. Por eso hoy, 18 de noviembre, día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo Extramuros, roguemos para que ellas permanezcan como faros de la fe católica. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 33º domingo del tiempo ordinario. Ya es agüesa, papo de tema la de año litúrgico 2024. El próximo es el domingo 34. UPB ya recogina la fiesta de Cristo Rey. Fiesta de Cristo Rey significa para nosotros, llegamos a nuestra resurrección en realidad. UPB con las ideas. Ya yo topama peñan de Yarandi. Comenzamos el año pasado con el primer domingo de Adviento, nacimiento, vida, conversión, resurrección. Haupea tu Yahweh haupea peña, ñande yarome eva peñan de ojo cuau peñan de recoebe ñame ave, tiempo ordinario, la vida de todos los días. Haupea ñande ya por iré peñan de la pego anga, ñamuajebe un ame ha ñañe porando, ñamuajebigo, hasta Cristo Rey, que quiere decir entregamos, decíamos las manos, así, presentes ante el Señor. Upeago dice entonces día de juicio. Upeago la ñan de lectura fuera tiene un tinte ñambojera apocalíptico. Pero apocalíptico, queridos amigos, no tenemos que confundir como
o susumbajo a palamundo que esto que aquello. Estas son simbologías, signos, símbolos muy importantes que nos hacen pensar que la presencia de Dios nos mueve la vida. Que la presencia de Dios allí mañana a toña de dale será te coba va evaluar ya poa después lleva que muy milan de po bebé mí. ¿Cuáles son tus obras de generosidad? ¿Cuáles son tus obras? Porque te has aferrado en la fe a Jesucristo. Si nos hemos aferrado verdaderamente al Señor en la fe, ciertamente que nosotros ahora podemos decir, habla Señor, aquí estoy. Aves enducé, porque extiendo mis manos, andere mañata hina. Va ella va si hay cocuin, va para la yapuan, va para ipona, va se lo gapu, vela y gatu. Hay cuame, ende, se familia, se envireco, se mena, se me encuera, será yicuera, será cuera, etcétera, se sociedad lleva. Pese comunidad, pese y cojape, etcétera. Es decir, mente positiva. Esto te ofrezco, Señor. Y entonces, hablar un poquitito del juicio. A mí entonces va a juicio, va a irse peñandillar a la ñaneno y tengo que hacer de juez, juicio. Esto lo encontramos en todas las religiones, ¿verdad? El juicio final. Encontrarnos ante un Dios que nos ha creado, que nos trajo al mundo y que ahora dentro de este proceso de vida llega a su conclusión. Y digo con ella le cope conciencia de que estamos insertos en el mundo. Pero si yo voy a reflexionar, yo vi con la gente, dentro de 50 años, dentro de 100 años, ninguno de nosotros va a estar ya aquí sentadito. Yo por lo menos dentro de 50 años, imagíname dentro de 50 años. Anda hoy, si no es antes, ¿verdad? Y entonces quiere decir que llegará ese momento de un juicio. Pues veas hasta años, ya la gente yo me ave ahí, ya es a mí, y pues son milan de po, ya es a milan de po, va a la ella po, va a de país, ere para él a cuende, ere para veñan de yarañe, es are po para ere para a tu gente, a tu pueblo. En atoy va a fuera pese a cuende como misión. A cuando penaino, bueno, upeana hay el problema, pero donde se hay cuasen de bareñe, ere para, en atoy va a fuera, ere no iba para eso. De barejo haré pitin ope oka uave y gato amaya opo ni la oka ue peoña droga bebé juventud oña bebé de barejora reyje abaje se cuera jare ñepia ay gato amaya ya po algo por lo demás de bareje shara eva y va ella va o mi familia cuera oye separa oño negro no ño entendé pecha ante no menda y oico aman seguro que esto que aquello digo mi are shara jare ya poigo reyje preocupa y cora ese cuera Dai con ella pues a ella se la de podales, es muy lleve a ella se ve. Porque si no, ahorita las reglas han potidas en la vende pope o un huevotida. Se dan cuenta, queridos amigos, son expresiones y son simbologías. Así es que cada uno, oye, por tu daña de ella. 33 domingos, queridos amigos, donde nos estamos encontrando, ¿verdad? Ante un Dios. Por una parte que es tan bueno, pero ustedes saben, queridos amigos, que cuando una mamá y un papá es tan bueno con su hijo, ¿qué es lo que hace? Y le exige, para que hagamos bien, ¿verdad? Nuestro camino. Las terminologías siempre son terminologías y son lenguajes dentro de una expresión nuestra bien antropológica. Y ñandeña enojina, ñaño entendea, la sheja entendea. Si hay puro lenguaje bien conocido por tu cabecita, por tu intelecto. Rey cuares enduja eres así peavio genal de yara yeruyase. Da ahí cuña pues no añañe no sé qué cosa. Hanne entendéis va lo yeruyase de yara. Aquí Dios es muy concreto, ¿verdad? Dios es tan profundo, ¿verdad? Y por eso esta primera partecita, la palabra del juicio, juicio, es una peña de yara. Primera cosa. Tenemos que saber que esta expresión juicio, el juicio de Dios, va evolucionando. Evoluciona desde un sentido bien, decíamos, de una experiencia histórica, bien concreta en nuestra vida, Dios que mira, te exige, ahora va hacia una terminología que nosotros le llamamos apocalíptica, es decir, la evocación de un juicio final. UPA dice entonces, sobre nuestra vida, sobre la conclusión. Por eso se estaban utilizando estos lenguajes apocalípticos, porque
nosotros pues estamos haciendo, entre comillas, ya sé yo que era, cada año estamos haciendo un ensayo de toda nuestra vida, desde que naciste hasta que te despedís de este mundo y te encontrás con el Señor. El año litúrgico que la Iglesia te presenta pedagógicamente es desde tu nacimiento, Navidad, con una preparación, ¿verdad?, de tu nacimiento, Navidad, y que va y que termina justamente el próximo domingo con tu resurrección. Pues la resurrección quiere decir ese encuentro. Entonces ya de Yara Yerueta mandé episodio de poco. A ver por qué es esa se va a hablar de es espectacular, ¿verdad? Así como se nos presenta. En un año, toda tu vida. En un año, toda tu vida. Va esa bandera. Entonces, cuando ya aprovechar, porque entonces dentro de 15 días, ya imagínate yo que fuera un nuevo año 2025. Dentro de este tiempo litúrgico. Así que ya aprovechar. Peñañe punuyemo, ella mindu, uña, hendú, de yarañe, ella guataña, entenderla, ella de. Estamos yo de nuevo en el año 2025. Ya recota el ciclo C, cuando ya termina el ciclo B. Ape iñe, erubibe, ñandeña, hendúja, ya es bueno, ñandeyara, upea ya poponaco, y panda ya popona, ape a la juicio, cuando ñandeyara, ya posea, y ñandendía. Y esa milla ya poponabara, estaba ya mejorar, ya popona, vea. Y entonces, todo esto que nosotros le llamamos lenguaje apocalíptico, que hace una evocación a un juicio final, que engloba a los pecadores del mundo entero y a todas las colectividades también que hacen el mal. O sea, a todos nos engloba. A los que hacen el bien y los que hacen el mal. Deuteronomio 30:15, te pongo ante el bien y te pongo ante el mal. Pero ondere elegida. Hagoan o pariré, entonces ya no llegue. Bueno, mábalo ya puede verla y poná, mábalo ya puede verla y vaya a toditos, a todo su pueblo. Y así entonces, Dios juzgará al mundo por el fuego, dice Isaías, capítulo 66:16. Reunirá a las naciones en el valle de Josafat. Vea, espectacular. El monte de los olivos, piensa entonces, el valle de Josafat. Ahí la parte de abajo. Dios juzga, dice, en el valle de Josafat. Esa es una expresión muy interesante porque tiene una simbología religiosa muy interesante para el Antiguo Testamento. Será entonces el momento de la siega, de la mies. Es el momento de recolectar y de decir, a ver, ¿hicimos o no hicimos el camino de Dios? Será el momento de la vendimia escatológica, ¿verdad? Que tenemos que recoger los frutos. El libro de Daniel que nosotros hoy escuchamos, queridos amigos, describe principalmente imágenes alucinantes que vendrá a cerrar el tiempo y abrir el reinado eterno del Hijo del Hombre. De esa primera lectura, ¿verdad? Y aparecerá, dice, en el cielo, el Hijo del Hombre. Nuestro tiempo. Cerrar quiere decir entonces que nos reunirá a todos como para decir, ave la punto final. Aupea beñandeña mojera escatología. Esa escatología desemboca aquí más allá de la tierra y de la historia. Mucho más allá. Nuestra vida que se prolonga después de nuestro despedirnos de este mundo. Lo mismo sucede en el libro también de la sabiduría. El libro de la sabiduría también nos habla de esta escatología, donde se ve a los justos y a los impíos comparecer juntos para rendir cuentas ante el Señor. Queridos amigos, el libro de sabiduría, capítulo 4, versículo 20, hasta el capítulo 5, versículo 23, quiere decir que Ipucuy, peñan de Yara, ¿verdad? Esto es lo trascendente, esto es lo que entonces el Señor nos va a pedir cuentas de cada uno, a cada uno, queridos hermanos. Así es que tenemos que comenzar a pensar, pero con seriedad, porque diga, tú no la ya, encontramos manos ensangrentadas, ¿verdad? Por las injusticias, manos sucias, porque hemos robado, manos entonces también algunas veces finitas, ¿por qué? Porque no hemos trabajado, ¿verdad? Trabajado al favor. Ahí cayó pana, va lleva por el reino de Dios. Ahí cayó pana, lleva por los hermanos que más necesitan, por buscar un mundo más justo. Porque hago la reina de Dios y naña de ella. Y ahí está el juicio que el Señor nos va a hacer a cada uno de nosotros.
Aquí, queridos hermanos, conviene también conservar presente en el espíritu una perspectiva profética. Vea otra cosa. Vea de perspectiva apocalíptica, ya de curia lleva, peña de yara, no y para el juicio. Y la perspectiva profética apunta a la apelación de Dios como juez. Este juez que aparece como una instancia a acelerar la hora del juicio final. Levántate, juez de la tierra. Da su salario a los soberbios. Y se canta entonces por anticipado la gloria de la audiencia solemne, en la certeza de que Dios hará finalmente justicia a los pobres que sufren. Así los oprimidos aguardan el juicio con esperanza. Ellos que son víctimas de los impíos, así como Israel esclavo de los paganos. A pesar de todo, queda una eventualidad tremenda. No entres en juicio con tu siervo, pues ningún viviente es justificado delante de ti, Señor. Todo hombre es pecador. ¿Y cómo imaginar sin temor la confrontación del pecador y de Dios? Esta es la terminología profética, entonces. La terminología profética, queridos amigos, no es simplemente ese juicio, ¿verdad? Allá al final, pendepoa lleva, sino que directamente ya va a las cuestiones de la realidad que nosotros vivimos. Y este es un juicio ante el cual hoy nosotros estamos entrando. Este es el juicio que hoy nosotros, mientras vivamos sobre la tierra, tenemos que hacer. Hoy el Señor nos está juzgando. Hoy el Señor está mirando cómo llevamos adelante nuestra familia. Hoy el Señor nos está mirando y nos está diciendo, no hace falta que sea el último día peña manorire, sino que el juicio profético significa que el Señor hoy, aquí y ahora nos está diciendo, dale será, a mañana y venderé de ya pues na pesea de ya pues. Queridos amigos, hay muchas. Tenemos que hacer un día, ya ponete lista, lleva. Hay tantas dificultades, hay tantos problemas, hay tantas desviaciones en nuestra vida. Hay muchas maneras en que nosotros ponemos nuestras confianzas, pero en cosas erradas. Lleva al 2x3 o la gente lleva, y la abuela pruebero, o abuela, o le cala y po, o abuela, brujo, etcétera, etcétera. O ya pojama, el famoso, mandó a hacer, se te hizo, de la gente. Va y se pico la pizza, te bebe la, da ya pilla, y anda ya, esa cuaya lleva, la, ya, cuarucaneja, otro lado, ya pita. No nos damos cuenta, ¿verdad? El juicio también es aquí y ahora, y ese es el juicio profético, queridos amigos. El profeta que, por una parte, anuncia mirando la realidad, pero por otra parte, denuncia mirando la realidad. A ver, ella de añane a tuya, ella de dale será. Anina la pita la virore. Ejendú e guabeñan de yarañe. A peri cuarire. Catuete entonces ella esa peatare esa. Como ella lleva ese país, ojo la prueba la semana que esto y aquello, y oré que anda y cueva, rollos ya por 3 meses, o no sé en qué cosa. Son cosas así, pero según los astros que dicen que usted, breve, que piagamos. Bueno, oré, y yo me ve, pejo peñe, su veñan de ya no debe, peyu veñe confesar, peñe muy veñan de ya no debe, ni a solucionar la vene problema, pero justamente porque queremos hacer bien las cosas, ¿entiendes? Anila ñande virobe, anila yajala, paquias, yaguare, aire ira, pero ya lleva la yaya por la cosa indebida. Umianda ja ela ñande yaro yura ñande, nada. Por favor, queridos hermanos, entonces tenemos que mirar en eso. Y eso es el juicio, entonces. Y eso es lo que el profeta, ese es el juicio profético que el Señor hoy nos está diciendo. Así como está el juicio apocalíptico, este es el juicio profético. Queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy, ¿verdad? Pero por hoy creo que en este domingo, 33º domingo, es importante que miremos a Dios, entendamos lo que nos pide a través de su palabra. Apeñan de yarañe eru viveña hendu ponaña o en que peña de beto ume, bueno ya guatapona. Por lo menos ñañe piña.
para cambiar verdaderamente y tener una vida diferente. El próximo domingo nosotros concluimos este año litúrgico. A pesar entonces, dentro de 15 días, tenemos la oportunidad ahora, queridos hermanos, de comenzar bien el año 2025, que es con el primer domingo de Adviento. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios entonces les acompañe siempre. Y buen domingo. Coñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.